Muy buenas noches, chicos. Vamos a continuar con el tema que estábamos llevando sobre estiramientos musculares. En esta ocasión nos vamos a centrar en lo que son los estiramientos musculares en miembros inferiores. Los anteriores videos ya les he dejado, o ya hemos visto en los anteriores videos lo que eran estiramientos musculares en miembros superiores, lo que es la parte de teoría del estiramiento, y ahora nos vamos a abocar a lo que son los estiramientos musculares en los miembros inferiores. Bien, dentro de los músculos que vamos a ir viendo en estiramientos en miembros inferiores, vamos a tener al glúteo mayor. Este músculo va a tener su origen a nivel de la cresta ilíaca. Y como podemos ver acá en la imagen, la cresta ilíaca parte de la espina del hueso ilíaco, o la espina ilíaca posterior superior, mejor dicho. El ala del ilíaco parte de la fascia toracolumbar, el sacro y el coxis. También dentro de su origen están parte del ligamento sacrotuberoso y la aponeurosis glútea. Este músculo se va a dirigir y se va a insertar hacia el tracto iliotibial y a la tuberosidad glútea. La función de este músculo es el de hacer una extensión de la cadera, una rotación externa de la cadera, una abducción y una aducción de la cadera. Ayuda también con lo que es la extensión y la estabilización de la pelvis. Ayuda y asiste en la contracción de los músculos del suelo pélvico. Dentro de los estiramientos que hemos ido viendo estiramientos manuales por parte del terapeuta y estiramientos asistidos por parte del paciente. Entonces, para llevar al estiramiento de este músculo con una técnica manual, el paciente se va a encontrar en decúbito dorsal con rodilla y cadera flexionadas y el muslo en una ligera rotación externa de unos 20 o 30 grados. El terapeuta pondrá su toma a nivel del vientre muscular, como podemos ver acá, sobre la inserción, ¿sí? Digamos que por esta zona del músculo glúteo, como que estoy demarcando con el puntero, ahí vamos a poner nuestra toma. Nuestra contratoma se va a encontrar la mano del paciente, del terapeuta, sobre la rodilla del paciente, y el antebrazo del terapeuta va a estar sobre la pierna del paciente. El pie del paciente va a estar apoyado sobre la cadera del terapeuta. Con esta contratoma vamos a llevar también la pierna a una ligera abducción, ¿sí? Para la técnica de estiramiento que vamos a utilizar, vamos a llevar la cadera a una flexión, una aducción y una rotación externa. En la técnica asistida, vamos a tener la técnica de contracción-relajación, en la cual el paciente nos va a ejercer una fuerza contraria al movimiento que nosotros estamos realizando. Entonces al paciente le vamos a pedir que intente realizar una extensión de cadera partiendo de la misma posición que se ve en la imagen. El paciente intentará extender la cadera durante unos 5 segundos, mientras el terapeuta va a oponer una resistencia a ese esfuerzo que está realizando el paciente.
Después de los 5 segundos se le pide al paciente que relaje o que deje de empujar y de manera pasiva nosotros como terapeutas vamos a ir haciendo el movimiento de flexión de cadera, abducción de cadera y rotación externa de la pierna para poder favorecer el estiramiento de este músculo. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta para hacer el estiramiento de este músculo es que la rotación externa que ejercemos no tiene que ser excesiva, ya que esto puede limitar el movimiento de flexión que se intenta realizar. Tiene que ser más suave, bien progresivo. También hay que tener en cuenta que si hacemos una aducción interna, una aducción puede provocarse una compresión a nivel de los tejidos blandos en el área de la cadera o en la ingle. Vamos a sentir, o mejor dicho, el paciente va a llegar a sentir en la ingle una pequeña sensación dolorosa o una fuerte sensación dolorosa si hacemos el movimiento de aducción de manera intensa. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta que son de mucho cuidado para este tipo de estiramientos de este músculo especialmente. Vamos a tener a los siguientes músculos, el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo medio, lo tenemos acá. Este músculo se va a originar en la cara lateral del ilíaco, la cresta ilíaca y la aponeurosis glútea. Y su inserción va a ser en el trocánter mayor. El glúteo menor, este músculo se va a originar en toda la cara lateral del hueso del ilíaco y su inserción también va a ir hacia el trocánter mayor. La función que tienen estos dos músculos es la abducción, la extensión, la flexión, la rotación interna y externa de la cadera. De igual forma, para realizar el estiramiento de estos músculos, nuestro paciente va a descansar en decúbito lateral con la cadera y la rodilla que va a estar pegada a la camilla en flexión para poder ayudar a la estabilización de la pelvis. La pierna que va a quedar por encima de la camilla es la que vamos a trabajar para estirarla. Esta pierna la vamos a tomar con una flexión de rodilla de 70 a 90 grados. El terapeuta va a poner su toma a nivel del vientre muscular, como podemos ver en la imagen, y su contratoma va a ir sujetando la rodilla del paciente y el pie del paciente va a estar sujetado con el muslo del terapeuta. Lo que vamos a realizar para sujetar este miembro, el terapeuta va a ejercer una ligera presión desde la rodilla hacia el tobillo. O vamos a presionar la pierna del paciente con nuestro muslo. Nuestra técnica para estirar este músculo o estos músculos va a ser llevar a una extensión de cadera, una aducción y una rotación interna. Entonces, para la técnica pasiva que vamos a realizar, la mano o la contratoma del terapeuta que va a estar sobre la rodilla del paciente va a hacer una presión
hacia el pie del paciente para mantenerlo sujeto con el muslo del terapeuta. De esa forma vamos a poder deslizar o vamos a poder movilizar la pierna del paciente o el miembro inferior del paciente para llevarlo a una extensión, a una aducción y a una rotación interna. En la técnica de contracción-relajación, el paciente va a intentar realizar una abducción, ¿sí? Va a intentar elevar la pierna, mientras que el terapeuta va a poner una resistencia de 5 segundos. Cuando el paciente, después de estos 5 segundos, al paciente le vamos a pedir que deje de empujar y que relaje su músculo y gradualmente vamos a llevar al movimiento de aducción, extensión y rotación interna. El siguiente músculo que vamos a ver es el músculo piramidal. Este músculo tiene su origen a nivel de la escotadura ciática, que se encuentra acá, por el borde del ilíaco y el isquión, y la cara anterior del sacro, que está lateral hacia los agujeros sacros. La inserción de este músculo va a ser en la superficie anterior y medial del trocánter mayor. La función de este músculo va a ser la abducción, la extensión y la rotación externa de la cadera. Para realizar el estiramiento de este músculo, nuestro paciente se va a encontrar en decúbito dorsal y la posición en la que la vamos a colocar va a ser una posición similar a la del estiramiento del músculo glúteo. El terapeuta pondrá su toma a nivel del vientre muscular, como podemos ver en la imagen, y su contratoma va a ir a nivel de la pierna y la rodilla del paciente. El antebrazo del terapeuta sujetará la pierna del paciente por el borde externo y la mano del paciente va a sujetar la rodilla del paciente. La cadera y la rodilla del paciente se van a encontrar flexionadas. Vamos a realizar una rotación de la cadera en dirección externa de 45 a 60 grados. Y con el antebrazo vamos a realizar la aducción del miembro inferior del paciente. En la técnica pasiva vamos a llevar la cadera del paciente a una flexión. Con el peso de nuestro cuerpo, como se puede ver en la imagen, vamos a llevar a una abducción y con el antebrazo vamos a empujar la pierna del paciente llevándolo a una rotación externa. En la técnica de contracción-relajación, el paciente intentará rotar internamente el muslo, ¿sí? Va a empujar con su pierna el antebrazo y parte del cuerpo del terapeuta. El terapeuta va a poner resistencia durante 5 segundos. Después de ese tiempo, le vamos a pedir al paciente que deje de empujar y que se relaje. Y gradualmente nosotros vamos a ir aumentando el grado de flexión, el grado de aducción y la rotación externa de la cadera. Siempre teniendo en cuenta de que estos movimientos no tienen que despertar dolor en el paciente. Una posición alternativa para poder realizar el estiramiento de este músculo es el que se ve ahora en la pantalla. El paciente en decúbito ventral
El paciente se va a encontrar en decúbito ventral. Nuestra toma irá a nivel del vientre muscular y nuestra contratoma va a ir a nivel de la rodilla del paciente y nuestro antebrazo va a sujetar la pierna del paciente. En la técnica pasiva, nuestra toma va a sujetar el vientre del músculo y con la contratoma nosotros vamos a realizar el movimiento de rotación interna para favorecer el estiramiento de las fibras musculares. En la técnica de contracción-relajación, nuestro paciente va a intentar realizar una rotación externa. Nosotros como terapeutas vamos a poner 5 segundos de resistencia al movimiento. Posteriormente le vamos a pedir al paciente que deje de empujar, que se relaje y al momento de relajarse vamos a llevar nuevamente la pierna hacia la rotación interna para favorecer el estiramiento de este músculo. El siguiente músculo va a ser el músculo tensor de la fascia lata. Este músculo se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción va a ser por debajo del trocánter mayor, que se puede ver acá. Y todo lo que es la banda o el tracto iliotibial va a ir a insertarse en el cóndilo lateral de la tibia. ¿Qué función tiene este músculo? Hacer la abducción, la flexión y la rotación interna de la cadera. También va a ayudar a realizar los movimientos de flexión, extensión y rotación externa al final del movimiento de la rodilla. Entonces vamos a tener que es un músculo que tiene varias funciones y es un músculo complejo. Para nuestra técnica de estiramiento de manera pasiva, vamos a tener que el paciente se va a encontrar en decúbito ventral, con las piernas por fuera de la camilla. Los pies van a estar apoyados en el suelo. Eso quiere decir que el tronco del paciente es el que va a estar apoyado en la camilla. Nuestra toma y contratoma van a ir la toma a nivel del vientre del músculo, bien cerquita al trocánter mayor, mientras que la contratoma va a sujetar por debajo de la rodilla del paciente y la pierna del paciente va a llegar a apoyarse, en este caso el tobillo, a nivel del hombro del terapeuta. Para realizar el estiramiento de este músculo vamos a llevar a un movimiento de extensión de cadera, abducción de cadera y rotación externa de la cadera. En la técnica de contracción-relajación, nuestro paciente va a intentar hacer una abducción del muslo. Sí, sí se puede ver acá. El paciente va a intentar empujar el muslo del terapeuta, mientras que a este movimiento nos vamos a oponer durante 5 segundos. Cuando al paciente se le pide que relaje gradualmente su musculatura, entonces nosotros de manera pasiva vamos a ir aumentando el movimiento de abducción y rotación externa. Vámonos con el siguiente músculo. Hablamos del músculo ilíaco o el iliopsoas. Este músculo se va a originar en la fosa ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior. De ahí irá a su inserción a nivel del trocánter menor. La función de este músculo va a ser el de flexión y flexión, rotación externa y abducción de la cadera. Para poder realizar la técnica de estiramiento, nuestro paciente va a estar en decúbito dorsal con las piernas por fuera de la camilla.
La pierna que vamos a trabajar se va a encontrar en un estado de extensión, mientras que la otra pierna la va a sujetar el paciente, como se puede ver en la imagen. Nuestra toma va a ir a nivel del vientre muscular sobre la cadera, mientras que nuestra contratoma va a ser un juego entre el brazo del paciente o entre la mano del terapeuta, mejor dicho, que va a sujetar la rodilla del paciente, y entre los tobillos del paciente y terapeuta que se van a chocar para poder ayudarnos a los movimientos. El movimiento que vamos a necesitar realizar es el de extensión de la cadera, abducción de la cadera y una rotación interna. Entonces, cuando nosotros realicemos la extensión, vamos a empujar la rodilla del paciente hacia abajo. Vamos a realizar una abducción, vamos a separarlos de la línea media y la rotación interna la va a realizar el pie del paciente, el pie del terapeuta, que va a ir empujando el pie del paciente para poder realizar el movimiento de rotación interna. En la técnica de contracción-relajación, el paciente va a intentar flexionar la cadera, mientras que nosotros vamos a oponernos a este movimiento durante 5 segundos. Posteriormente a este tiempo, le pedimos al paciente que deje de empujar y que relaje gradualmente sus músculos y vamos estirando nuevamente, llevando a una extensión, una abducción y una rotación interna de la articulación de la cadera. En el siguiente músculo, el psoas mayor y el psoas menor. El psoas mayor se va a originar de la porción superficial de las superficies laterales de los cuerpos vertebrales entre T12 y L4. Y también va a tener un origen en la porción profunda de las apófisis costiformes de la L1 a la L5, o sea, de las uniones entre el tórax y las costillas. ¿Cuál va a ser su inserción? Directamente el trocánter menor. La función de este músculo va a ser la estabilización de la columna lumbar, la flexión de la cadera, la inclinación lateral de la columna lumbar, repito, flexión, abducción y rotación externa del muslo. Cuando el paciente se encuentra en decúbito, este músculo ayuda a elevar la parte superior del cuerpo y las piernas. Vamos a tener el siguiente músculo, el psoas menor, el cual se va a originar en las vértebras de T12 a L1. ¿Sí? La inserción de este músculo va a ser en la fosa ilíaca, y aquí abajo, la fosa ilíaca, eminencia iliopúbica, acá en el pubis, y el arco iliopectíneo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función de este músculo psoas menor? La estabilización de la columna lumbar. Para poder realizar el estiramiento de estos dos músculos, vamos a tener que nuestro paciente se va a encontrar en decúbito dorsal sobre la camilla, con la camilla en una ligera inclinación a nivel de la cadera.
La rodilla o la pierna que no vamos a tratar, el paciente la va a sujetar en flexión, mientras que con la rodilla que vamos a trabajar la vamos a mantener en una extensión. Para la técnica de estiramiento de estos músculos, vamos a necesitar llevar al movimiento de extensión, abducción y rotación interna. Nuestra toma irá a nivel del vientre muscular. Como es un músculo profundo, necesitaríamos ejercer mucha presión sobre nuestra toma, pero la vamos a tomar en cuenta mientras más cercano pongamos nuestra toma a nivel de trocánter menor, más cerca vamos a estar de su inserción. Entonces nuestra toma irá lo más cercano posible al músculo y nuestra contratoma va a ir a nivel de la rodilla del paciente. Lo que vamos a hacer en una técnica pasiva, vamos a llevar a una extensión de cadera, una abducción y una rotación interna. En la técnica de contracción-relajación, el paciente va a intentar flexionar la cadera durante 5 segundos, mientras que el terapeuta va a oponer resistencia. Cuando se le pide al paciente que relaje gradualmente su musculatura, entonces vamos a llevar nosotros al movimiento de extensión, abducción y rotación de la cadera. Bien, vámonos con el siguiente músculo. El vasto medial. Este músculo se va a originar en la superficie posterior y medial del fémur, desde su labio medial hasta la línea áspera. Se va a insertar a través del tendón del músculo cuádriceps en la tuberosidad tibial. El movimiento que va a realizar este músculo va a ser exclusivamente la extensión de la rodilla. Para nuestra técnica de estiramiento pasivo, el paciente se va a encontrar en decúbito dorsal con una pierna completamente enderezada, mientras que la otra se va a encontrar flexionada con una flexión de rodilla de 90 grados y una flexión de cadera de entre 20 a 30 grados. El terapeuta pondrá su toma a nivel del vientre muscular, cerca de la inserción, y la contratoma va a ir a nivel de la pierna del paciente, como se puede ver en la imagen. La pierna del paciente va a entrar en contacto con el muslo del terapeuta. En nuestra técnica de estiramiento, vamos a llevar al movimiento contrario que realiza este músculo. Si este músculo realiza la flexión, entonces vamos a llevar a un movimiento de extensión para poder ir alargando las fibras musculares. En la técnica de contracción-relajación, el paciente va a intentar extender la rodilla durante 5 segundos, mientras que el terapeuta va a oponer resistencia a ese movimiento de extensión. Después de esos 5 segundos le pedimos al paciente que vaya relajando gradualmente su musculatura y el terapeuta va aumentando el movimiento hacia flexión de cadera. Perdón, el terapeuta realizará
el estiramiento en el movimiento de extensión de cadera, no en flexión. Bien, el siguiente músculo va a ser el vasto intermedio. ¿Sí? Que lo tenemos acá. Este músculo se va a originar en la cara anterior y lateral del fémur. Su inserción será a través del tendón del cuádriceps en la tuberosidad tibial. La función que tiene este músculo es realizar la extensión de la rodilla. Para nuestra técnica de tratamiento, el paciente va a descansar en decúbito dorsal con un miembro inferior enderezado y el otro al borde de la camilla. El terapeuta sujeta el antebrazo con el muslo y toda la pierna del paciente. ¿Sí? Como se puede ver en la imagen, la pierna del paciente va a estar sujeta por la mano del terapeuta y además por el muslo del terapeuta. Antebrazo del terapeuta con el muslo del terapeuta se van a juntar para poder ayudar al movimiento que vamos a realizar. Nuestra toma irá a nivel del vientre muscular, como se puede ver en la imagen, en la parte superior del muslo. La rodilla del paciente se va a encontrar con una flexión de 90 grados y la cadera también se encontrará con una flexión de 20 grados. Esto para poder relajar el músculo rectofemoral. El movimiento que vamos a realizar de manera pasiva para relajar este músculo va a ser aumentar la flexión de la rodilla. ¿Sí? Vamos a mantener nuestra toma fija y con nuestra rodilla que va a estar apoyada en nuestra mano, vamos a ir aumentando el grado de flexión de la rodilla. En la técnica de contracción-relajación, le vamos a pedir al paciente que intente realizar la extensión de la rodilla o que empuje el brazo y el cuerpo del paciente para poder realizar un movimiento. Vamos a resistir 5 segundos y después de ese tiempo le vamos a aumentar el grado de flexión de rodilla. El siguiente músculo que vamos a ver es el vasto lateral, como lo podemos ver acá. Este músculo se va a originar en la cara lateral del trocánter mayor, línea intertrocanteria, tuberosidad o tuberosidad glútea y el lado posterolateral del fémur, o lo que también se le conoce como labio lateral de la línea áspera. Su inserción va a ser a nivel de, o mejor dicho, por medio del tendón del cuádriceps, se va a insertar en la tuberosidad de la tibia. La función que va a cumplir este músculo es la extensión de rodilla. Para realizar el estiramiento de este músculo, nuestro paciente se encontrará en decúbito dorsal sobre la camilla, con uno de los miembros inferiores apoyado sobre la camilla en completa extensión y el otro muslo colgando por la camilla o por un costado de la camilla.
El terapeuta sujetará la pierna del paciente que está colgando y va a realizar una flexión de cadera de 90 grados, perdón, una flexión de rodilla de 90 grados y una flexión de cadera de 20 a 30 grados. El terapeuta con su región tenar va a ir presionando el vientre muscular. Nuestra contratoma va a ir a nivel del tobillo del paciente. Nuestro antebrazo va a quedar apoyado sobre nuestra rodilla. Bien, nuestra contratoma, repito, va a ir por encima del tobillo del paciente. Nuestro antebrazo, como terapeutas, estará apoyado sobre nuestro muslo, a la vez que va a estar en apoyo con la pierna del paciente. Para nuestra técnica pasiva, vamos a mantener la toma completamente fija y vamos a aumentar el grado de flexión de la rodilla. En un estiramiento de contracción-relajación, le vamos a pedir al paciente que intente extender su rodilla. Vamos a ponerle resistencia de 5 segundos y el terapeuta pondrá, como les dije, la resistencia. Le vamos a pedir al paciente que deje de empujar y que relaje su musculatura y nosotros aumentamos el grado de flexión de rodilla para ir estirando los músculos, o mejor dicho, en este caso el músculo, el vasto lateral. El recto femoral, este músculo se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior y el surco supraacetabular. La inserción de este músculo va a ser a través del tendón del cuádriceps en la tuberosidad tibial. La función que tiene este músculo es que va a ayudar a la flexión de cadera y a la extensión de la rodilla. Para realizar el estiramiento de este músculo, nuestro paciente se va a encontrar en el decúbito dorsal, con una pierna por fuera de la camilla, mientras que la otra se encontrará doblada a unos 90 grados. La pierna que queda por fuera de la camilla es la que vamos a trabajar. El terapeuta pondrá su toma a nivel del vientre muscular o a este nivel, y por encima de la llegada de los tendones. Y la contratoma la va a poner a nivel de su pierna y su antebrazo en contra del antebrazo del paciente. En una técnica pasiva, el terapeuta va a mantener su músculo y con la contratoma vamos a favorecer a la realización de la flexión de rodilla. En la técnica de contracción-relajación, el paciente intentará extender la rodilla durante 5 segundos. A ese tiempo, el terapeuta va a oponer su resistencia. Posterior a ese tiempo, se le pide al paciente que relaje su musculatura, mientras que nosotros como terapeutas vamos aumentando el grado de movimiento de la cintura escapular. Una técnica alternativa que tenemos para estirar este músculo es ubicar nuestra toma en la región superior, o sea, cerca del nacimiento del músculo,
Y nuestra contratoma irá a sujetar el tobillo del paciente. Para elongar este músculo en esta otra posición, el paciente también se va a encontrar en decúbito dorsal con la pierna que vamos a tratar por fuera de la camilla. Nuestra toma irá por encima de el origen del músculo y nuestra contratoma seguirá siendo seguirá siendo el tobillo del paciente sujetado por el terapeuta. En esta técnica vamos a tener que el terapeuta va a realizar una presión sobre el vientre muscular del paciente. Con nuestra contratoma, lo que vamos a hacer es aumentar el movimiento de flexión de cadera. Esto en una técnica pasiva. En una técnica de contracción-relajación, el paciente va a intentar realizar la extensión de la cadera, a lo que nosotros nos vamos a oponer durante los 5 segundos y posteriormente cuando el paciente deje de relajar, vamos a volver a aumentar el arco de amplitud a 90 grados. O mejor dicho, de 90 grados a 0 grados, ¿sí? Para que puedan entender. Vamos a flexionar la rodilla del paciente, que va a estar previamente flexionada a 90 grados y la vamos a llevar hacia 1 grado 0. El siguiente músculo que vamos a tener es el músculo sartorio. Este músculo se va a originar en la espina ilíaca anterior superior y se va a insertar en la tuberosidad medial de la tibia. La función que tiene este músculo es el de flexión y abducción y rotación externa de la cadera. Para nuestra técnica de estiramiento, el paciente se va a encontrar en decúbito dorsal, con las manos sujetando la rodilla que no se va a tratar en flexión. Nuestra toma va a ir a nivel del vientre muscular sobre esta zona, si quieren, ¿sí? Como se puede ver en la imagen, y nuestra contratoma va a ir sujetando el tobillo del paciente para que podamos nosotros realizar el estiramiento y sentir este estiramiento. Le vamos a llevar al paciente a un movimiento de extensión de cadera, rotación interna de la cadera, como se ve en la imagen, y una aducción. Para nuestra técnica de contracción-relajación, importante señalar que este músculo carece del estiramiento de contracción-relajación. Es un músculo que se lo va a estirar de manera superficial, o mejor dicho, se lo va a estirar solamente realizando un juego en los movimientos de la articulación de la cadera. Los movimientos que debemos realizar para estirar este músculo son el de extensión de cadera, rotación interna y abducción de cadera. Entonces nuestra toma puede ir variando de posición. Podemos poner por encima o si quieren
por debajo del tendón de este músculo y con nuestra contratoma que va a estar sujetando el tobillo, lo que vamos a hacer es llevar al movimiento de rotación interna, extensión y abducción de la cadera del paciente. Con esto vamos a tener que nuestra toma se va a deslizar sobre el vientre del músculo, permitiendo de esta forma su estiramiento. El siguiente músculo va a ser lo que lo conocemos como el músculo grácil o recto interno. Este músculo va a tener su origen en el ramo inferior del pubis y se va a ir a insertar en la cara medial de la clavícula, o perdón, de la tibia, perdón. La función que tiene este músculo va a ser el de aducción de la cadera, extensión de la cadera cuando esta está flexionada y también nos va a ayudar a hacer la flexión cuando la cadera está en extensión. Para realizar el estiramiento de este músculo, nuestro paciente se va a encontrar en decúbito dorsal. La pierna que vamos a tratar se va a encontrar por fuera de la camilla, mientras que la otra pierna va a estar sujeta por las manos del paciente con flexión de cadera y de rodilla. Nuestra toma irá a nivel del vientre muscular y por encima del cóndilo interno del fémur del paciente. Y nuestra toma irá a nivel del tobillo. Vamos a estabilizar el tobillo sujetándolo con nuestra pelvis. La técnica de estiramiento pasiva va a ser llevar al miembro del paciente a una abducción y a una extensión. Para realizar nuestra técnica pasiva, yo voy a llevar, repito, al paciente a un movimiento de abducción y de extensión. En la técnica de contracción-relajación, el paciente va a intentar abducir el músculo durante 5 segundos, a lo que el terapeuta va a poner resistencia y cuando se le pide al paciente que deje de empujar, hacemos el movimiento de extensión de la cadera y el movimiento de abducción. Los siguientes músculos son un grupo de músculos que tienen orígenes diferentes y partes de la inserción similares, lo cual vamos a utilizar una sola técnica para estos músculos. Vamos a tener el músculo aductor mayor, el cual se va a insertar o se va a originar en la cara anterior del ramo inferior del pubis. Perdón, el aductor mayor que estoy señalando se va a originar en la cara anterior del ramo inferior del pubis y el ramo inferior del isquion hasta la tuberosidad isquiática. La inserción de este músculo va a ser en la línea áspera de la cara posterior del fémur mediante un tendón que se va a alargar hasta el tubérculo aductor del epicóndilo medial del fémur. La función que tiene el aductor mayor va a ser el de la aducción y rotación externa de la cadera.
Vamos a ver otro músculo, el aductor largo, que este se va a originar también en la cara anterior, en este caso del ramo del pubis, y se va a insertar en la parte medial, en el tercio medio de la línea áspera de la cara posterior del fémur. La función de este músculo va a ser la aducción y la rotación externa de la cadera. Cuando la cadera se encuentra en extensión, vamos a tener que este músculo también va a ayudar al movimiento de extensión de la cadera. El músculo aductor corto se va a originar en la cara anterior del ramo del pubis, próximo a la sínfisis del pubis. De ahí se va a insertar en el tercio superior de la línea áspera. La función de este músculo va a ser la aducción y rotación externa. Otro músculo que vamos a ver es el músculo pectíneo. Este músculo se va a originar en la eminencia iliopúbica, cresta pectínea y tubérculo púbico. Y se va a insertar en la línea pectínea bajo del trocánter mayor, del trocánter menor, y la parte superior de la línea áspera en la cara posterior del fémur. La función que va a cumplir este músculo, también la aducción y la rotación externa de la cadera. Y un último músculo que vamos a ver es el aductor mínimo. Este músculo se va a originar en el ramo inferior del pubis, en esta parte. Y el músculo va a ir a insertarse sobre la línea áspera en la cara posterior del fémur. Todos estos músculos van a tener una sola técnica de estiramiento. El paciente se va a encontrar en decúbito dorsal. Las manos del paciente van a estar entrelazadas, sujetando la rodilla que no vamos a tratar. Una pierna del paciente va a estar por fuera de la camilla. Nuestra toma la vamos a poner a nivel del vientre muscular, de todos estos músculos. Y la contratoma irá a sujetar la rodilla del paciente. Y también el tobillo del paciente va a estar sujetado por la pantorrilla del paciente. Por la pantorrilla del terapeuta. Para realizar este estiramiento vamos a tener que llevar a un movimiento de abducción,
rotación interna y una extensión. Para nuestra técnica de contracción y relajación le vamos a pedir al paciente que intente hacer una abducción. Vamos a resistir durante 5 segundos el esfuerzo que el paciente va a realizar por abducir su cadera. Posteriormente le vamos a pedir que relaje y le pedimos que relaje al paciente, y a medida que el paciente relaja, entonces nosotros aumentamos los movimientos de abducción, rotación interna y extensión. Otro músculo que vamos a ver, y en la parte posterior, es el bíceps femoral, la cabeza larga. La cabeza larga del bíceps femoral se va a originar en la tuberosidad isquiática y se va a insertar en la cabeza del peroné. La función que cumple este músculo va a ser la extensión, la abducción y la rotación externa de la cadera. Para realizar el estiramiento de este músculo, nuestro paciente va a estar en decúbito dorsal. La pierna que vamos a trabajar va a estar totalmente enderezada, o mejor dicho, la cadera de este paciente va a estar flexionada y el pie, o mejor dicho, la articulación de la rodilla totalmente extendida, y el pie del paciente va a estar sujeto por el codo del terapeuta. En la técnica pasiva vamos a poner nuestra mano o nuestra toma, mejor dicho, sobre el vientre del músculo. Y nuestra contratoma irá a sujetar el tobillo del paciente. Para que hagamos el estiramiento de este músculo necesitamos hacer una flexión y una abducción. En el estiramiento por contracción y relajación, el paciente va a intentar realizar la extensión completa de la cadera, a lo que nosotros nos vamos a oponer durante 5 segundos. Posteriormente, esos 5 segundos, le pedimos al paciente que relaje, que deje de empujar, y pasivamente vuelvo a estirar esos músculos. Vamos a tener también 2 técnicas diferentes para estirar el mismo músculo. La primera, el paciente se va a encontrar en decúbito ventral, una pierna apoyada sobre el piso y la otra pierna apoyada sobre la cadera. El terapeuta pondrá su mano sobre el vientre muscular en dirección de las fibras del músculo, en este caso en dirección de su origen. La contratoma va a ir a nivel de cadera para estabilizar o evitar compensaciones. Para este estiramiento, el terapeuta va a deslizar o va a empujar su toma sobre el vientre muscular. Para la técnica de contracción-relajación, el paciente va a intentar flexionar la rodilla durante 5 segundos. El terapeuta opondrá resistencia y posteriormente vamos a realizar el movimiento de flexión y abducción de la cadera.
Otra técnica de estiramiento que vamos a ver para este mismo músculo. Nuestro paciente se va a encontrar en decúbito lateral. La pierna que va a estar sobre la camilla va a estar con flexión de cadera y rodilla para favorecer a la estabilización de la cadera. El terapeuta tomará la pierna que quede por encima de la camilla con la cual se va a trabajar. La va a elevar hacia una abducción, sujetándola con todo su cuerpo, de manera que la rodilla permanezca en extensión completa. Nuestra toma irá de igual forma sobre el vientre muscular. Nuestra contratoma, si pueden ver acá, la mano del terapeuta va a sujetar por debajo de la rodilla. Con el codo o con el antebrazo vamos a presionar la pierna del paciente contra nuestro cuerpo. Para nuestra técnica pasiva, vamos a llevar la pierna del paciente a una flexión y una abducción, una abducción. Para la técnica de contracción y relajación, el paciente va a intentar extender extender la articulación de la cadera. Nosotros vamos a poner una resistencia de 5 segundos a este movimiento y posteriormente le vamos a pedir una disminución gradual de la fuerza, con lo que nosotros vamos a poder movilizar hacia la flexión y la abducción. Bien, vamos a ver ahora la cabeza corta del bíceps femoral. La cabeza corta va a tener su origen en el tercio medio del labio lateral de la línea áspera y se va a insertar en la cabeza del peroné. La función que va a cumplir va a ser la de flexión de rodilla y dotación externa de la rodilla. Para nuestra técnica de estiramiento, el paciente va a estar en decúbito ventral. Nuestra toma irá a nivel del vientre muscular y nuestra contratoma va a ir a nivel del tobillo del paciente o en este caso sujetando la parte posterior del tobillo. De igual forma, en este caso nuestra técnica de estiramiento va a ser llevar a una extensión completa de la rodilla. El paciente en decúbito ventral con la rodilla que vamos a trabajar en una flexión de 45 grados. Nuestra técnica de estiramiento pasiva va a ser mantener nuestra toma y de manera pasiva vamos a llevar a una extensión completa en la rodilla del paciente. Nuestra técnica de contracción y relajación, el paciente va a intentar flexionar su rodilla durante 5 segundos mientras el terapeuta va a poner resistencia. Se pide al paciente después de este tiempo que empiece a relajar gradualmente su musculatura, mientras nosotros como terapeutas empezamos a aumentar el grado de amplitud articular para favorecer el estiramiento. Hasta aquí vamos a ver estiramientos de miembros superiores. Hemos entrado ya a la parte anterior, la parte posterior hemos visto ya una parte de lo que son los isquiotibiales, ¿sí?
el estiramiento de estos músculos que ya hemos visto es importante para que los deportistas no sufran lesiones, en especial en la columna lumbar y en la articulación de la cadera y en la articulación de la rodilla. Son articulaciones importantes para el deportista. Entonces tenemos que protegerlas y tenemos que saber cuidarlas. En un video anterior les he hablado sobre lo que es la teoría del estiramiento. Ahora les voy a dejar como trabajo que me averigüen cuáles son los efectos del estiramiento sobre la cápsula articular, sobre los ligamentos articulares, sobre el tejido nervioso y el efecto del estiramiento sobre los músculos. Esto lo van a subir a la plataforma. Les voy a dar tiempo hasta el miércoles a más tardar para que puedan subir este trabajo. El martes ya nos vemos nuevamente con las clases para continuar y posteriormente el jueves continuamos con las clases de reumatología. No se olviden, importante saber el origen y la inserción de los músculos para que tengamos este conocimiento de anatomía y podamos aplicar buenas técnicas de estiramiento. En un siguiente video vamos a continuar con lo que resta de los isquiotibiales y con lo que es la parte baja de la pierna y lo que es la parte de el tobillo, que también es una articulación importante para los deportistas. Hasta aquí, chicos, espero que me hayan entendido en el tema. Cualquier duda estoy atento. No duden en escribirme y preguntarme. No se olviden de la tarea y los espero el martes en la clase. Hasta la siguiente clase, chicos.